¿Alguna vez has sentido que el dinero no te alcanza, que trabajas y estás atrapado en una rueda, en un círculo vicioso donde trabajas, pagas deudas y nunca llegas a esa tan anhelada prosperidad? Si quieres cambiar tu relación con el dinero, si quieres transformar tu vida, dejar de vivir en escasez y empezar a vivir en abundancia, quédate porque esto te interesa. ¿Qué es eso del cuadrante del flujo del dinero según Robert Kiyosaki? Nos permite salir de ese círculo de la rata, es decir, de trabajar, pagar deudas y simplemente sobrevivir, a vivir nuestros sueños, a vivir en nuestro propósito. Y esto me explotó la cabeza a mí. Todo ese discurso que nos damos los emprendedores cuando estamos iniciando, ser autoempleados sin tener el conocimiento, sino por simple impulso. De cada 100 empresas que se crean, 95 quiebran o desaparecen antes de los 5 años. Estando como empleados tenemos una mentalidad de escasez, una mentalidad de necesidad, estamos sobreviviendo, mientras que el inversionista tiene una mentalidad de prosperidad. Usted no necesita ser millonario para invertir, simplemente lo que tiene es que cambiar su mentalidad y comprender que el dinero debe trabajar para usted y no usted trabajar por dinero. ¿Cuál es la clave? Empezar a cultivar esa mentalidad de inversionista. De nada nos sirve ahorrar si vamos y nos metemos en una pirámide. De nada nos va a servir si tomamos ese dinero y hacemos una mala inversión en bienes raíces. No, donde el dinero trabaje para mí y no yo estar trabajando para conseguir dinero. El tercer punto muy importante es capacitarse, estudiar, conocer los vehículos de inversión. Para eso debemos cambiar nuestra mentalidad, dejar de pensar en el gasto y empezar a pensar en la inversión, dejar de pensar en la escasez y empezar a pensar en la prosperidad, dejar de pensar que debo trabajar para conseguir dinero y empezar a pensar que el dinero puede trabajar para mí. Tira una bomba y nos dice es que el sistema educativo no sirve para ser millonarios, es que el sistema pensional no garantiza que usted tenga una vejez digna y dice la universidad no sirve con cara. En Colombia, por ejemplo, se considera que una persona que gana más de 5 millones de pesos ya es una persona privilegiada y resulta que Robert Kiyosaki dice no son pobres porque dependen de un salario, son una vergüenza, no se vive dignamente con una pensión en Colombia. Robert Kiyosaki nos abre los ojos y nos dice ojo que es que el camino no es trabajar toda la vida para cotizar para una pensión y él invita es a vivir esta vida que es tan corta a través de las inversiones, crear su propio fondo de pensiones a través de inmuebles. En este video le voy a explicar 3 videos que van a resetear tu mente para que pases de la escasez a la abundancia, de la mentalidad de pobreza a la mentalidad de riqueza y de abundancia. El primer video es el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, el segundo libro es el de hábitos atómicos y el tercer video es el de Napoleón Hill, piense y hágase rico. Le voy a explicar con detalle para que ponga en práctica los aspectos más relevantes de cada uno de estos libros. Bienvenidos a nuestro club de lectura de Mentes de Acero, dirigido a personas guerreros con mentes de acero que quieren transformar, que quieren crecer, que quieren ir a otro nivel. No olviden suscribirse, dejarnos un comentario para que este contenido llegue a más personas y nos permita transmitir este tipo de contenido que es de mucho valor para quienes quieren ir a otro nivel, quienes quieren transformar su vida. El primer libro que vamos a hablar es del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, un libro que le ha cambiado la vida a millones de personas, incluyéndome. Un libro que nos permite pasar de la escasez a la abundancia, un libro que si aplicamos sus principios nos permite salir de ese círculo de la rata, es decir, de trabajar, pagar deudas y simplemente sobrevivir. Si aplicamos los principios de este libro, dejamos de sobrevivir y pasamos a vivir nuestros sueños, a vivir en nuestro propósito. Si quieres cambiar tu relación con el dinero, si quieres transformar tu vida, dejar de vivir en escasez y empezar a vivir en abundancia, quédate porque esto te interesa. La mayoría de los libros que traen más de 200 páginas, lo que realmente es esencial está resumido en 5 o 10 páginas. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en este video, resumir la esencia de ese libro en este video. Entonces voy a tratar solo 3 aspectos relevantes. El primer aspecto es ¿qué es eso del cuadrante del flujo del dinero según Robert Kiyosaki? Según Robert Kiyosaki, divide a las personas que trabajamos en 4 grupos. En el primer grupo están los trabajadores, es decir, los empleados. En el segundo grupo están los autoempleados. En el tercer grupo están los inversionistas y en el cuarto grupo están los empresarios. Imaginémonos que esta pantalla se divide en 4. Entonces en la parte superior izquierda tenemos a los empleados, en la parte inferior izquierda tenemos a los autoempleados, en la parte superior derecha tenemos a los empresarios y en la parte inferior derecha tenemos a los inversionistas. La misión de este libro es hacernos comprender cómo podemos pasar de ser empleados a ser inversionistas. En algún momento de nuestra vida empezamos por empleados. Somos empleados, nos contratan para una empresa o para trabajar para otra persona. Por ser empleados nos pagan un salario cada mes, es decir, trabajamos 30 días, nos pagan. Con eso sobrevivimos, pagamos nuestra alimentación, pagamos nuestros servicios, nuestro vestuario, viáticos, etcétera, etcétera. Pagamos deudas, arriendo y nos quedamos sin nada. A veces nos alcanza, a veces no nos alcanza como empleados. Entonces es ahí donde Robert Kiyosaki nos invita a que salgamos de ese grupo de los empleados que están en un círculo que él llama el círculo de la rata, un círculo vicioso donde trabajo 30 días duro, madrugo, me trasnocho, me esfuerzo, trabajo para que me paguen un salario, con ese salario pago los gastos, arriendo, servicios, vestuario, comida y al final del mes vuelvo y me quedo sin plata. Tengo que trabajar otros 30 días para volver a recibir otro salario que cuando termina el mes ya lo debo o incluso debo más de lo que me pagan de salario. Ese es el plano del empleado
autoempleado que vive en el círculo de la rata. En la parte inferior izquierda está el autoempleado. Es ese que se cansa y dice, yo ya no le trabajo más a otro, no trabajo más para una empresa, voy a trabajar por lo mío, y monta su propio emprendimiento. Es el que monta su salón de belleza, el arquitecto que crea su propia consultoría, es el abogado que trabaja en su propia oficina de manera independiente, es el médico que decide tener consultoría privada y no trabajar para una clínica o para un hospital. Al parecer, en nuestra cultura latinoamericana, pues el ser autoempleado es muy bueno, pero mire que Robert Kiyosaki nos abre los ojos, y esto me explotó la cabeza a mí cuando me empecé a leer este libro. Estaba en ese punto, en el punto del autoempleado, y entonces yo decía, yo no trabajo para nadie, yo no le cumplo horarios a nadie, yo trabajo por lo mío. Todo ese discurso que nos damos los emprendedores cuando estamos iniciando. Cuando yo le voy a Robert Kiyosaki me dice, no papi, es que usted ahí está mal. Es más, le voy a decir, usted está peor que el empleado, porque el empleado trabaja y le pagan por un tiempo de trabajo y pare de contar. Es decir, si trabajó 30 días, se los pagan y listo. Pero más allá de eso no tiene responsabilidades, solo las responsabilidades derivadas de su función y nada más. Vamos a poner el ejemplo de una empresa. Entonces en la empresa el empleado simplemente cumple unas funciones. Le dicen, usted tiene que operar esta máquina durante este tiempo y le pagamos este punto. Mientras que el autoempleado tiene una preocupación mayor, y es que a su negocio entren clientes, que a su negocio entren personas que le compren. Y es ahí donde se vuelve complicado el asunto, porque hay emprendimientos que prosperan, hay emprendimientos que no. El empleado trabaja sus 30 días y le pagan. Por eso la mayoría de gente está como empleado, porque tienen una seguridad de cierta forma, están en su zona de confort. El autoempleado tiene que ser un poco más arriesgado, porque tiene que salirse a buscar gente, aprender de ventas, empezar a vencer el miedo y la pena a vender. Ojo, el autoempleado es esclavo de su propio emprendimiento, porque tiene que abrir su negocio temprano, su consultorio temprano, su oficina temprano, y tiene que acostarse tarde para poder cumplir con las expectativas, para poder pagar el arriendo, los gastos, empleados si es que los tiene. Entra a tener responsabilidad fiscal en términos de impuestos. ¿Cuál es el error que cometemos aquí? Que muchas veces nos lanzamos a ser emprendedores, a ser autoempleados sin tener el conocimiento, sino por simple impulso, porque nos queremos arriesgar, porque estamos desesperados, cansados de trabajar como empleados. Listo. Entonces Robert Kiyosaki nos dice, ojo, que autoempleado no es muy bueno. En el contexto latinoamericano se supone que es bueno porque trabajo por lo mío, manejo mis horarios, no tengo jefe, pero Robert Kiyosaki nos dice, mire, que no es tan bueno. Entonces nos habla del empresario, y el empresario es el que encontramos aquí en el cuadro superior derecho. El empresario es el que crea una empresa, ya no es simplemente un emprendedor, sino que crea una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es él el que trabaja para que esa empresa funcione, sino que es él el que lidera. Entonces tiene a otras personas que trabajan para él, que producen, ¿cierto? Que generan unos ingresos, con eso les paga a los empleados y le queda una utilidad. Ese es el empresario. Entonces el empresario está un poquito en un nivel más alto. No es fácil, por supuesto que no, pero la invitación que hace Robert Kiyosaki es a que seamos mínimo empresarios o inversionistas, pero que no estemos del lado de los empleados o de los autoempleados. ¿Y cómo se hace esa transición? Ya lo vamos a ver. Por ahora estamos en que la tercera clasificación es los empresarios. Los empresarios tienen que crear todo un sistema, tienen que tener ideas innovadoras, tienen que ser arriesgados, tienen que tener un capital base, un capital semilla para crear empresa. En Colombia y en otros países de América Latina es sumamente difícil crear empresa por la cultura, por el pensamiento que tiene el empleado, porque el empleado piensa que es que está haciendo rico al empresario, y el empresario lo que tiene es una presión porque llega a fin de mes y no le alcanza para la nómina. De cada 100 empresas que se crean, 95 quiebran o desaparecen antes de los 5 años. Entonces es un camino bastante difícil, muy bonito sí, pero es un camino muy difícil para personas arriesgadas, para personas con temple, para personas que tengan esa capacidad de salir de la zona de confort. Y está dentro de este flujo del cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki, el cuadrante de la parte derecha inferior, y es los inversionistas. Y esto sí que me voló la cabeza, porque Robert Kiyosaki dice, mire, es que el inversionista no trabaja, pero sí recibe dinero. Es que el inversionista no tiene que esforzarse por atender un negocio, un local, una oficina, o que le lleguen clientes. Nada de eso lo tiene que hacer. Simplemente hace una inversión y le llega un rendimiento económico mensual. Mientras que el empresario, por ejemplo, tiene que lidiar con personal, tiene que lidiar con autoridades públicas, tiene que lidiar con los vaivenes de la economía, tiene que lidiar con los problemas que se presentan dentro de la empresa, problemas fiscales, un sinnúmero de problemas de incendios que tiene que estar apagando todos los días. El inversionista no. El inversionista simplemente pone su dinero en un vehículo de inversión y mientras duerme, descansa o está en la playa, recibe dinero. Y esa es la invitación que nos hace Robert Kiyosaki. Venga, hombre, deje de ser empleado, deje de ser autoempleado y véngase para el bando de los empresarios o de los inversionistas. En el mejor de los casos, el de los inversionistas. Y es así como Robert Kiyosaki se inventa un juego llamado el cash flow, que yo creo que muchos de ustedes lo han jugado, y es como Robert Kiyosaki nos dice que después de hacer ese juego muchas veces se entrena el cerebro para que pase de ser empleado a ser un inversionista. ¿Cuál es esa transición que se da en esos dos cuadrantes? Pues que estando como empleados tenemos una mentalidad de escasez, una mentalidad de necesidad, estamos sobreviviendo, mientras que el inversionista tiene una mentalidad de prosperidad, de abundancia,
abundancia y una mentalidad en la que comprende que no necesita trabajar para ganar dinero. ¿Cómo así? Claro, resulta que el empleado, como está tan ocupado trabajando, pues no le queda tiempo para estudiar, para aprender o para conocer dónde invertir el dinero que trabaje para él y que le produzca rendimiento. Entonces, esa es la invitación seductora que nos hace Robert Kiyosaki. Usted no necesita ser millonario para invertir. Simplemente lo que tiene es que cambiar su mentalidad y comprender que el dinero debe trabajar para usted y no usted trabajar por dinero. Lo vuelvo a repetir, cambiar la mentalidad y comprender que el dinero debe trabajar para usted y no usted trabajar por dinero. Esto es poderoso porque entonces cuando yo comprendo que lo que yo necesito es generar ingresos para que el dinero trabaje para mí y no yo estar esclavizándome para conseguir dinero, la filosofía me empieza a cambiar. Yo no, o sea, que yo tengo que renunciar ya a mi empleo. No, espera un momentico. Lo que tiene que hacer es cambiar su mentalidad, empezar a leer, empezar por estos podcasts, por estos ejercicios de lectura, de crecimiento personal, empezar a resetear su mente. Y por eso estamos hablando primero de este libro, el libro de Robert Kiyosaki, Cuadrante del Flujo del Dinero. ¿Cuál es la clave? Empezar a cultivar esa mentalidad de inversionista. Pero para ser inversionista yo tengo que tener una base, tener una semilla, tener un capital. ¿Y cómo llego a tener ese capital? Hay muchas formas de las que ya vamos a hablar. Antes de que continuemos, la estadística es que el 90% de las personas que ven este video no se están suscribiendo al canal. No tardan sino 30 segundos, darle suscribirme, la campana y comentar. Nos apoya con este contenido si consideran que es de valor o que es valioso para otras personas que quieran tener esa mentalidad de guerreros con mentes de acero. Continuamos ahora sí con nuestro club de lectura hablando del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Para recapitular, Robert Kiyosaki nos pone en el escenario 4 cuadrantes donde debemos identificar en qué cuadrante nos encontramos. Primero, empleados. Segundo, autoempleados. Tercero, empresarios. Cuarto, inversionistas. Y la invitación es que nos hace esa llegar al cuadrante de inversionistas. Lo primero es que debemos identificar dónde estamos, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Ya Robert Kiyosaki nos dijo hacia dónde debemos ir y es al plano de los inversionistas donde el dinero trabaje para mí y no solo yo estar trabajando por dinero. Debo identificar si soy un empleado, debo identificar si soy un autoempleado, debo identificar si soy un empresario fabuloso. Cuando yo leí el libro yo estaba en el plano del autoempleado. Eso no me define, simplemente define mi punto de partida. Habrán otros que están en el plano de los empleados. Una vez sepamos cuál es nuestro punto de partida, pues trazamos esa ruta hacia dónde queremos ir, que es el cuadrante de los inversionistas. Y entonces, ¿qué necesitamos para emprender ese viaje hacia la libertad financiera? Pues lo primero que necesitamos es cash, un capital, un flujo. Entonces ahí debemos comprender que si somos empleados, debemos cambiar la mentalidad y de que todo lo que nos llega es para gastar, para tener lujos, para tener placer, porque comamos y bebamos hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Y debemos comprender que de lo que recibimos, un porcentaje lo debemos llevar a ese cuadrante de la inversión. Hoy por hoy hay vehículos de inversión en bolsa de valores, en acciones, en bienes raíces, etcétera, 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 donde se puede invertir incluso desde cantidades mínimas, $20, $50. Entonces lo que debemos identificar primero es dónde estamos. Segundo, determinar una suma de dinero que vamos a ahorrar para llevarla a la inversión. Tercero, debemos capacitarnos, estudiar sobre inversiones. Sí, escuchamos bien, estudiar, empezar a leer, a indagar, a capacitarnos, a hacer cursos, mentorías, a ver podcasts, a ver este tipo de ejercicios de lectura, mentes de acero, para que se suscriban, porque necesitamos que ese dinero que ahorramos lo llevemos a una inversión medianamente segura. De nada nos sirve ahorrar si vamos y nos metemos en una pirámide. De nada nos sirve ahorrar si vamos y se lo prestamos a una persona sin percatarnos de tener los documentos que soporten esa deuda. De nada nos va a servir si tomamos ese dinero y hacemos una mala inversión en bienes raíces. No, tenemos que capacitarnos. Primero, identificar cuáles son esos vehículos de inversión. Podemos invertir en bienes raíces. ¿Cómo funcionaría? Comprar un inmueble, que ese inmueble me genere una renta y esa renta yo la llevo a inversiones. No me la gasto, no me la como. Invertir en acciones. Proponerme cada mes invertir 2, 3, 4 acciones de X empresa, la que sea mi favorita, para que me genere unos rendimientos y a lo largo del tiempo yo poder tener unos ingresos donde el dinero trabaje para mí y no yo estar trabajando para conseguir dinero. El tercer punto muy importante es capacitarse, estudiar, conocer los vehículos de inversión, cómo funcionan los bienes raíces, cuál es la forma correcta de invertir, analizar las acciones, cómo está el movimiento de la bolsa, ya dependiendo el vehículo de inversión que quieran establecer para llegar a ese cuadrante del inversionista. Recapitulemos entonces qué es lo que nos dice Robert Kiyosaki. Nos dice hay 4 cuadrantes del flujo del dinero: empleados número 1, autoempleados número 2, empresarios número 3, inversionistas número 4, y nos dice los mejores empresarios e inversionistas, el mejor inversionista. Luego nos menciona que debemos establecer nuestro punto de partida, si estamos como autoempleado, como empleado, como empresario, e intentar hacer esa transición hacia un inversionista. Para eso debemos cambiar nuestra mentalidad, dejar de pensar en el gasto y empezar a pensar en la inversión, dejar de pensar en la escasez y empezar a pensar en la prosperidad, dejar de pensar que debo trabajar para conseguir
conseguir dinero y empezar a pensar que el dinero puede trabajar para mí. Dicho esto, Robert Kiyosaki nos vuela la cabeza con unas afirmaciones que realiza. Resulta que Robert Kiyosaki está en Estados Unidos, ¿no? Y él su libro lo escribe en base a la economía norteamericana, que es muy superior a la nuestra, debemos decir. Entonces él dice que la persona promedio les llama pobres, que creen que viven como ricos, y entonces habla de las personas que aquí en Colombia le llamamos la clase media alta, porque él habla en su libro de personas que estudian una carrera, que van a la universidad, que obtienen un título, que se especializan, que tienen maestría, que ingresan a trabajar en excelentes empresas con unos salarios bastante importantes, con unas prestaciones importantes, que trabajan durante toda su vida en muy buenos cargos y que al finalizar su vida laboral adquieren una pensión y con esa pensión sobreviven lo que Dios les permita vivir después de que se pensionen. 70, 80 años. Ese es el promedio de Robert Kiyosaki en ese libro. Él dice, estas personas son personas pobres, son personas que no tienen mentalidad de millonario. Creen que son ricos, pero en realidad son pobres. ¿Por qué? Porque no saben que el dinero debe trabajar para ellos y no ellos trabajar por dinero. Son profesionales, sí, pero están desperdiciando su paso por esta tierra porque podrían hacer mejores cosas con sus talentos, con sus habilidades, con sus conocimientos. Eso me voló a mí la cabeza, porque si él dice que estas personas que van a la universidad, que tienen buenos empleos, que ganan excelentes salarios, que ocupan cargos importantes, son pobres, yo hice la comparación y dije, y entonces en América Latina, ¿cómo le decimos a personas que aquí se llaman pobres o personas que somos de estratos, no sé, 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, 6 incluso? Según Robert Kiyosaki, todo eso entra dentro del círculo de la pobreza. Lo que aquí llamamos ricos, mejor dicho, en América Latina, Robert Kiyosaki dice son pobres. Y entonces él argumenta su posición porque él es bastante irreverente en su escrito, revolucionario si se quiere, en términos económicos, y dice, la universidad no se educará, a la universidad no se va a aprender a ser millonario, se va a aprender a ser empleado. Uf, me vuela la cabeza. Lo traemos al contexto latinoamericano. Lo que nosotros llamamos ricos, Robert Kiyosaki dice son pobres. Y entonces, ubiquémonos donde estamos. Empleados, autoempleados, empresarios o inversionistas. En Colombia, por ejemplo, se considera que una persona que gana más de 5 millones de pesos ya es una persona privilegiada. Y resulta que Robert Kiyosaki dice no son pobres porque dependen de un salario, dependen de una empresa, dependen de un tercero. Si algún día se queda sin trabajo, se queda sin empleo, en 3 meses ya está en quiebra porque esa persona tiene deudas, tiene obligaciones, tiene hijos, tiene esposa, está pagando cuotas al banco, en más de 3 meses no soporta estar sin trabajo. Depende de su tiempo y depende de su trabajo. Incluso Robert Kiyosaki va mucho más allá y hace una crítica muy fuerte al sistema pensional americano, que se supone que es bueno. Si lo llevamos al contexto latinoamericano colombiano, estamos mal, pero muy mal. O sea, las pensiones en Colombia son una vergüenza. No se vive dignamente con una pensión en Colombia. Una persona de la tercera edad, jubilado, no vive dignamente con la pensión que actualmente se tiene en Colombia, ni siquiera en los fondos privados. Robert Kiyosaki nos abre los ojos y nos dice, ojo, que es que el camino no es trabajar toda la vida para cotizar para una pensión. Lo que durante mucho tiempo nos han dicho nuestros padres y las generaciones anteriores es, mijo, trabaje, pórtese bien, estudie para que trabaje en una buena empresa, pueda cotizar una pensión y viva bien, saque su familia adelante. Resulta que eso es un fracaso según Robert Kiyosaki. Eso es simplemente sobrevivir. Y él invita es a vivir esta vida que es tan corta a través de las inversiones. Y el principal vehículo de inversión al que él hace referencia es los bienes raíces, los inmuebles, es decir, comprar casas, comprar inmuebles y rentarlos, comprar casas, remodelarlas y venderlas, lo que llaman el flipping o lo que llaman el co-living, ¿sí? Comprar casas, remodelarlas y rentarlas para personas que les gusta vivir en común dentro de un mismo inmueble. Nos habla de comprar inmuebles que están en oferta en el mercado, de herencias, de divorcios, de personas que se van para otro país, inmuebles que están en promoción, que están en oferta, comprarlos, o que están subvalorados, comprarlos, remodelarlos, hacerles que suba su valor y venderlos. Y ese es un vehículo que él llama que es un vehículo muy importante para la inversión, para que el dinero trabaje por mí y no yo trabajar para el dinero. Mire que Robert Kiyosaki hace toda una radiografía del funcionamiento de la economía, nos tira una bomba y nos dice es que el sistema educativo no sirve para ser millonarios, es que el sistema pensional no garantiza que usted tenga una vejez digna y el camino es convertirse en inversionista, crear su propio fondo de pensiones a través de inmuebles, de tal manera que cuando usted, si empieza a construir su camino de inversionista a los 25 años, cuando tenga 40, 45, tenga 20, 30 inmuebles que le generen rentas mensuales sin que usted tenga que mover un dedo, sin que usted tenga que trabajar. Esa es la invitación a las que nos lleva este libro del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. De manera muy resumida, traté de explicarlo de una forma muy sencilla. Espero haber cumplido el objetivo, la expectativa. No olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video del Club de Lectura de Mentes de Acero para
para aquellos que quieren convertirse en guerreros con mentes de acero, pasar de ser víctimas a ser protagonistas de su propia historia. Dios los bendiga. Les habló John Moreno. Cuídense mucho. Y se me había olvidado decirles, en el próximo video les voy a explicar los otros dos libros, es decir, Hábitos Atómicos y Quién se llega a ser rico de Napoleón Hill. Dos libros que le van a cambiar la vida sin lugar a dudas. Entonces, en ese video nos vemos y ahí hablaremos con detalles, seguiremos charlando sobre nuestro club de lectura. Igual, en sus comentarios déjenme si les gustaría que resumiéramos o que explicáramos de manera muy sencilla algún libro de crecimiento personal que sea su favorito.